Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero se encuentren súper bien. En esta oportunidad, como pueden ver, les vamos a estar enseñando este bolsito elaborado en crochet en punto popcorn y también se le conoce como punto burbuja. La verdad amigos es que está súper fácil de hacer. Yo les voy a estar dando los detalles para que lo puedas hacer paso a paso. Les voy a dar las medidas amigos para que vean cuánto tiene de ancho. De ancho tiene 18 centímetros y de largo tiene unos 19 centímetros. Esa es la medida de nuestro bolsito, pero no te preocupes porque como siempre yo te voy a estar dando las indicaciones para que lo puedas hacer para el tamaño que tú quieras. Ahora bien amigos, antes de continuar con este video, me encantaría invitarte a que te suscribas a mi canal de Realza Crochet, actives la campanita de notificaciones. Pero bueno amigos, ya estoy ansiosa por mostrarte el paso a paso de este hermoso bolso en crochet. Vamos a pasar a la lista de materiales. Como pueden ver, estos son los materiales principales que necesitamos para la elaboración de nuestro bolso o cartera. Tenemos un gancho de 5.0 milímetros y vamos a tejerlo con esta lanita de 4 milímetros. Vean, tú lo puedes trabajar con cualquier tipo de hilo, lana, algodón que tengas a tu alcance. Entonces, habiendo ya mostrado los materiales, vamos a iniciar. Bien amigos, vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado. Una vez que ya tenemos nuestro nudo deslizado, vamos a proseguir a realizar unas 25 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 cadenitas. Ya tenemos nuestra cadenita base. Les voy a medir amigos con la cinta métrica para que tengan en cuenta cuánto mide nuestra cadenita base. Bueno amigos, en nuestro caso nuestra cadenita base tiene 19 centímetros. Ya ustedes saben que esa va a ser la cantidad de ancho que va a tener nuestro bolso. Bueno amigos, habiéndoles ya mostrado lo que es la cantidad que tiene en centímetros, ahora sí vamos a iniciar con los puntos altos. Vean, vamos a agarrar una lazada y nos vamos a regresar amigos a la primera, segunda, tercera cadenita. Allí tejemos un punto alto. Listo. Vamos a tejer otro punto alto. Bien, ahora nos vamos a ir en un punto en cada espacio, así, tejiendo puntitos altos hasta llegar al final de la cadenita. Bien amigos, ya tejimos el último puntito, que es este de aquí. Bueno amigos, en este mismo espacio vamos a tejer 5 puntos altos, contando este primero. Así que vamos a contar 2, 3, 4, 5. Bien amigos, una vez que ya tenemos los 5 puntos, entonces vamos a tejer ahora, a regresarnos por todo esto, tejiendo puntos altos. Fíjense, aquí hay un punto, así que tejemos allí. Aquí hay un punto, tejemos allí. Aquí otro punto. Y así amigos nos vamos a ir regresando por todo esto hasta el final. Muy bien amigos, como pueden ver ya tejimos toda esta parte de acá. Entonces lo que vamos a hacer ahorita amigos es que vamos a tejer en este último puntito, este de aquí, vamos a tejer allí 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Como pueden darse cuenta, terminamos aquí con 5 puntos y acá con 5 puntos. La cadenita en esta ocasión no nos va a contar como punto, así que vamos a deslizar aquí arribita del primer punto alto y ya quedaría cerrada nuestra primera vuelta. Bien amigos, ahora sí vamos a iniciar con el alzado del bolso, ¿sí?
y la primera vuelta que vamos a hacer es punto burbuja o punto popcorn. Bueno, vamos a levantar aquí con 1, 2 y 3 cadenitas. Estas cadenitas no cuentan como punto. Vamos a agarrar una lazada y en este primer espacio vamos a tejer allí un punto alto, 2 puntos altos, 3, 4 y 5. Fíjense que los 5 puntos están en ese mismo espacio. Entonces lo que vamos a hacer aquí para que quede la bolita del punto burbuja es que nos vamos a posicionar en el primer punto, este de acá. Cuenten, recuerden que la cadenita no cuenta, nos vamos a posicionar es arriba del punto alto. Entonces por detrás, vean lo que yo voy a hacer, por detrás me voy a posicionar aquí otra vez en mi hebrita de acá, en mi arito, y allí voy a sacar. Luego de que he sacado voy a hacer una cadena y ya quedaría mi punto burbuja. Bueno, voy a hacer otro, voy a agarrar una lazada y voy a contar aquí 1, 2, ¿sí? 1, 2 y allí vuelvo a repetir, amigos, 5 puntos altos. Así. Bien, tenemos ya aquí 5 puntos altos. Nos vamos a posicionar aquí, amigos, en el primer puntito. Vamos a doblar aquí un poquito y vamos a posicionar aquí en el arito. Y vamos a sacar. Hacemos una cadena, una lazada y contamos aquí abajo. 1, 2 y allí volvemos a trabajar otro punto burbuja. Vamos a empezar con los 5 puntos altos. ¿Listo? 5 puntos altos, salimos acá, nos posicionamos en el primer puntito y por detrás nos vamos a posicionar allí. Sacamos, hacemos una cadena y vamos otra vez por nuestro punto burbuja. Contamos aquí abajo 1, 2 y así, amigos, ustedes van a seguir por toda la vuelta. Van por aquí, cuando les toque trabajar aquí van a hacer lo mismo, ¿sí? Igual. Entonces vamos a continuar y nos vemos aquí al final. Bien, amigos, terminamos ya esta vuelta. Vean cómo se mira. Si lo doblamos así, así es como se va a mirar. ¿Se dan cuenta? Bueno, amigos, para ya cerrar aquí esta vuelta, lo que vamos a hacer es que vamos a deslizar. Fíjense aquí donde está entre la cadenita y el primer punto burbuja. Allí deslizan y ya quedaría cerrada su vuelta. Una vez que ya terminamos esta primera vuelta, ahora vamos por unas vueltas de medios puntos. Bien, amigos, para empezar con la vuelta de medios puntos vamos a levantar con una cadena, una lazada y en este primer espacio, no sé si pueden ver allí, hacemos el primer medio punto. Ahora, donde está la cadenita, ustedes pueden, si se les hace cómodo, pueden hacerlo entre la cadenita, aquí. Allí hacen su medio punto. A mí, como se me hace incómodo, yo lo que voy a hacer es que debajo de esa cadena hago mi medio punto. Entonces voy a ir trabajando de esta manera. Un punto debajo de la cadenita. ¿Ven? Aquí. 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 Y así, amigos, voy a ir trabajando por toda la vuelta. Bueno, amigos, ya terminamos esta vuelta de medios puntos. Vean cómo se ve. Aquí deslizamos en el primer medio punto que realizamos. Bueno, amigos, para empezar con la vuelta 2 de medios puntos, vamos a agarrar una cadena, pueden ser 2 como ustedes quieran, y vamos a hacer esto así, porque los medios puntos tienen unas hebras atrás que son las que vamos a coger, ¿sí? Esas hebras para que nos quede este relieve de aquí.
Bueno, vamos a hacerlo aquí. El primero, espérense un momentico aquí. ¿Ven? Agarramos y hacemos un medio punto. El segundo, el tercero, el cuarto, y así, amigos, vamos a ir trabajando por toda la vuelta. Medios puntos, ¿sí? Cuando lleguen aquí, ustedes van a trabajar por toda su vuelta. Aquí también un punto en cada espacio. Cuando lleguen aquí, deslizan arriba del primer medio punto que hicieron. Luego que deslicen aquí en el primer punto, van a realizar otra vuelta. Igual, cogiendo las hebritas que están por detrás. Entonces, vamos a continuar con esta y con la que sigue y nos vemos al final de esa tercera vuelta. Muy bien, amigos, como pueden ver, ya realizamos las 3 vueltas. Vean su relieve de acá, qué lindo. Deslizamos como siempre acá arriba del primer medio punto. Y bueno, amigos, ya aquí terminamos una secuencia de lo que va a estar basado nuestro bolso. Fíjense, una vuelta de punto burbuja y 3 vueltas de medios puntos, cogiendo la hebra de atrás. Lo que vamos a hacer ahorita, amigos, es otra vuelta de medios puntos. Les voy a explicar brevemente cómo es otra vez y ya ustedes después siguen con la secuencia. Bueno, amigos, vamos a empezar. Aquí vamos a levantar con 1, 2 y 3 cadenitas. Una lazada y en este primer espacio vamos a hacer allí 5 puntos altos. ¿Sí? Llevamos 3, 4 y 5. Ya está. Nos salimos de acá, de aquí, y nos posicionamos en el primer punto alto. Por detrás, así, se van a posicionar nuevamente aquí en el gancho y vas a sacar. Haces una cadena para asegurar y te pasas al primero o segundo punto después del punto burbuja, ¿sí? Contamos 1, 2 y allí repetimos el proceso que ya ustedes saben. Entonces, esto es lo que van a hacer por esta vuelta. Cuando terminen, ya saben que van a deslizar aquí entre el espacio de la cadenita y el punto burbuja y luego empiezan con las 3 vueltas de medios puntos como se mira acá. Y así de sencillo es como ustedes van a seguir su vuelta tras otra vuelta hasta que tengan el largo que ustedes quieren. En nuestro caso, amigos, el largo que deseamos es de unos 17 centímetros. Trabajando con esta puntada porque luego vamos a hacer un pequeño elástico de puntos bajos. Entonces vamos a continuar con la secuencia repitiendo hasta que tengan el largo que ustedes quieran. Muy bien, amigos, como pueden ver, ya aquí hemos avanzado. Hicimos un total de 1, 2, 3 y 4 vueltas de puntos burbujas, ¿sí? 4 vueltas se ven. Obviamente ustedes pueden hacer la que ustedes quieran. Entonces lo que vamos a hacer aquí, amigos, es que vamos a hacer 1 o 2 vueltas de puntos bajos, ¿sí? Entonces, para empezar, vamos a posicionarnos aquí y lo vamos a hacer igual como hicimos los puntos medios altos. Es decir, que vamos a ubicar los puntos en esos mismos espacios, pero van a ser puntos bajos. Entonces aquí empezamos con un punto, aquí con otro punto, aquí con otro puntito y así, amigos, ustedes van a seguir. ¿Ven? Cuando lleguen al final, deslizan aquí y hacen otra vuelta y la cantidad de vueltas que ustedes quieran. Bueno, amigos, como pueden ver, terminamos la vuelta de puntos bajos. En realidad hice solo una vuelta porque me parece que si hacía otras vueltas me iba a quedar el bolso, iba a quedar muy alto y pues la verdad así no me gusta, así que bueno, decidí hacer solo una vueltita. Ahora bien, lo que vamos a hacer aquí, amigos, es que bueno, yo voy a cortar aquí y aparte voy a esconder esta hebra porque lo que vamos a hacer ahorita es el cordón que va a estar aquí a los laditos. Entonces, para iniciar con el cordón, lo primero que vamos a hacer,
primero vamos a dejar una hebra más o menos de este tamaño. Con esa hebra vamos a pegar a nuestro bolso. Entonces vamos a hacer un nudo deslizado. Ya está. Luego del nudo deslizado hacemos 1, 2 y 3 cadenitas. Ahora bien, nos pasamos a la segunda y sacamos. No vamos a cerrar, sino que allí dejamos. Y ahora nos pasamos a la tercera y allí dejamos. Vamos a tener allí esos 3 aritos sin cerrar. Ahora bien, ustedes van a agarrar con su dedito pulgar aquí, van a soltar estos dos y van a hacer esto otra vez. Aquí quedaron, ¿verdad? Entonces agarran la lazada y sacan por aquí. Metes aquí, sacas, metes aquí, sacas. Ahora vas a agarrar aquí arribita, sueltas, agarras aquí, sacas, metes en este arito otra vez, sacas, metes en este arito, sacas. Agarras ahora aquí arribita, eso es para que no se salgan esos aritos, sueltas, agarras aquí, te metes en el siguiente arito, sacas, te metes en el siguiente arito y sacas. Agarro aquí otra vez, suelto, saco, meto en el siguiente arito, saco y meto en el siguiente arito y saco. Otra vez. Es importante que dejen estas hebras un poco así sueltitas para que no se les haga difícil. Sueltan, hacen el primero, metes aquí, haces el segundo y el tercero, que un momentito casi se me está saliendo, meto aquí y saco el tercero. ¿Ven? Y así es como van a ir repitiendo para su cordón. Entonces así van a seguir hasta que tengan el tamaño que ustedes desean. Bien amigos, ya tenemos aquí, como pueden ver, el cordón. Vean todo lo que hicimos. Este tiene aproximadamente 1,10 m. Bien amigos, lo que vamos a hacer aquí para ya cerrar nuestra vuelta es súper fácil. Vamos a introducir en los 3 aritos. Así, lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar una lazada y vamos a pasar por esos 3 aritos. Hacemos una cadenita y podemos cortar dejando una hebra más o menos larga para coser. Ok, vamos a sacar aquí. Ahora nos vamos a posicionar en nuestro bolso. Bien amigos, entonces lo que vamos a hacer es que tenemos aquí una aguja lanera. Y vamos a hacer algo, vamos a darnos la vuelta a nuestro bolso, así. Bien, una vez que ya tenemos nuestro bolsito por el lado revés, entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a posicionar a los laditos, sea aquí o acá. Yo voy a posicionar de esta manera aquí y voy a ir cosiendo con mi aguja lanera. Ok, una vez que ya está ensartado, entonces voy a ir cosiendo que quede bien fijadito. Entonces voy a coser ahora por este ladito, así. Ustedes van cogiendo sus hebras, que quede bien fijadito. Ya está amigos, vean, el cordón ya está fijadito. Entonces lo que voy a hacer
es que voy a cortar esta hebra, voy a esconder y voy a hacer el otro de este lado exactamente igual, dejando la misma cantidad de centímetros. Bien amigos, así es como ya se mira nuestro bolsito terminado. Vean, esta es la parte del cordón, así es como se mira, quedó bien fijadito, casi ni se nota. Entonces amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Si les ha gustado, déjamelo saber en los comentarios, también comenta qué tal te ha parecido el video. También amigos, me encantaría invitarte a que te suscribas a mi canal de Realza Crochet. También tengo un canal de Realza Vlog, donde últimamente he estado subiendo allí contenido de crochet. Así que si te interesa, te voy a dejar aquí la tarjetita directamente a ese canal. Pero bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos para un próximo video. Chao, chao.